5 cumplidos que debes decirle a tu pareja y ya. Un cumplido es un halago que muestra una opinión positiva hacia algo o alguien. Unas palabras que sobresaltan lo positivo de una persona y que sirven para expresar una especie de reconocimiento. Pero, ¿qué ventajas tiene esto? Bien, con los cumplidos aumentarás la autoestima, no solo de la otra persona, también la tuya. Pero eso no es todo. Al realizar un cumplido, la mente se vuelve positiva, nos hace sentirnos bien y estamos regalando positividad, algo que seguramente hará muy feliz a tu pareja. ¿Cuáles son los cumplidos que debemos decirle a diario? Número 1. ¡Qué bien te ves! En serio, con estas 4 palabras puedes levantar el ánimo de una persona cuando no se siente bien. Número 2. ¡Qué bueno verte! Esto le da confianza y seguridad a la otra persona. Sentirá que no es inoportuno y que disfrutas de su compañía. Número 3. Me siento bien contigo. Hacerle saber a alguien el impacto positivo que tiene en tu vida alegra a cualquiera. Esto solidifica la relación en pareja y calma cualquier intranquilidad. Número 4. Estoy orgulloso de ti. Cuando alguien sabe reconocer la persistencia, trabajo y habilidades de otra persona, esto trae mucha paz y alegría. La otra parte se siente valorada, apreciada e importante. Número 5. Seguí tu consejo. Esto hará que la otra parte sienta que su opinión cuenta y es importante para ti. Se sentirá parte de tu vida. ¿Sabes hacer cumplidos? Un cumplido debe ser directo, sin rodeos, con claridad y siempre debe ser con sinceridad. Los cumplidos deben ser personalizados. O sea, no puedes ir por ahí diciéndole lo mismo a todos. Recuerda que cada uno de nosotros somos diferentes. Siempre utiliza el nombre de la persona mientras se lo dices. Esto le dará fuerza y credibilidad. 7 cosas poderosas para decirle a la persona que amas. ¿Por qué no hablamos del amor que sentimos? ¿Quieres que tu pareja sepa que lo amas o la amas, pero te lo guardas para ti? ¿Por qué? Bien, lo primero que hay que hacer es ser audaz. En muchas ocasiones creemos que nuestra pareja sabe cuánto la amamos. Pero adivina qué, tu pareja también necesita verlo o escucharlo de ti. No es necesario que sean alabanzas diarias, sino que se dejen caer en los momentos adecuados. Escríbele un "te amo" en el espejo del baño. Pregúntale si se le ofrece algo. Esta simple línea transmite un verdadero sentido de cuidado y preocupación. Ya sea que estés en la tienda de camino a casa, yendo al supermercado, cuidando de los niños cuando están enfermos o simplemente levantándote del sofá para ir a la cocina y traerle algo, demostrando que no solo estás pensando en ti mismo, sino también en tu pareja. Todo esto transmite un poderoso mensaje de que esa otra persona en verdad te importa. Dile lo agradecido o agradecida que estás con esa persona simplemente por el hecho de que está en tu vida. Esto les transmite un profundo sentido de aprecio. Ofrece el significado de su presencia y la decisión de estar contigo en este camino de la vida.
representa la verdadera naturaleza de una sociedad y que ustedes están agradecidos por todo. Puedes decirle: eres una persona hermosa por dentro y por fuera. Esto transmite una aceptación total. Todo el mundo tiene inseguridades. Cuando alguien te dice esto, aunque sea por un momento, puede lavar esas inseguridades. Ponerlos a gustos y en paz será un gran beneficio para lo que experimenten fuera de la relación. Le transmitirás confianza en sí mismo. También podemos dar gracias por todo lo que hacen. Esto les permite un completo sentido de reconocimiento y respeto, ya sea para lavar el auto, lavar la ropa, pagar las cuentas, hacer la cena, cuidar de los niños, limpiar la casa, trabajar largas horas o cualquiera de los millones de cosas que cada uno de nosotros tiene que hacer todos los días. Tomarse un momento sincero para dar las gracias de todo corazón puede ser un enorme incentivo para cualquier relación. Podemos decir también: me excitas. Esto les transmite que son atractivos y sexys, aunque no es necesario para todas las relaciones. La intimidad puede ser un enorme punto de conexión y fortalecimiento. Hacerle saber a tu pareja que tú lo deseas emocional, mental y sexualmente es una gran manera de mantener cualquier relación fresca y excitante. Asegúrate de elegir el momento adecuado y nunca digas esto con la expectativa de un desarrollo posterior inmediato. Decir esto, tan solo por el hecho de decírselo para que se sienta bien, podría ser muy beneficioso para la relación en un futuro próximo. También podemos decirle: estoy tan enamorado o enamorada de ti. Esto transmite una maravillosa sensación de conexión. Esta es una declaración diferente a un te amo. La razón es que te amo conlleva la expectativa de lo que escuches de nuevo y es a menudo utilizado por muchos solo para este propósito. Pero decir estoy tan enamorado de ti es más bien una declaración personal dada sin pedir nada a cambio. Escoge un momento de concentración. Sorpréndela. Toma su mano, mírale a los ojos y dile: solo quería que lo supieras. Otra de las cosas que podemos decirles es: estoy aquí para ti siempre. Esto transmite un profundo sentido de compromiso. Cuando uno siente que otro está comprometido, hará casi cualquier cosa por él. Ofrecer esto a otra persona es la esencia de la construcción de la lealtad, la confianza y el vínculo que puede durar toda la vida. A menudo son los momentos más difíciles de la vida en los que esta afirmación cobra su verdadera importancia. Cada una de estas poderosas declaraciones puede ser tan enriquecedora para tu pareja o para la relación en su conjunto. Recuerda, una pareja feliz, pacífica y segura es una gran parte de una relación satisfactoria. Debes dar lo que realmente deseas recibir. Ser capaz de decir estas cosas maravillosas puede llevar a incalculables resultados positivos para tu relación y tu vida en general. Enriquecedor en el sentido más alto de todos.
Voy a decirte algo que seguramente te va a molestar y cuanto más te lo explique, más te va a molestar. Muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder. Por ejemplo, si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, te sorprenderías, ¿no? ¿Cómo que no cuide a mi familia?, dirás. Si es mi familia. Sí, pero tu familia, ¿estás segura? Nunca se va a perder. ¿Has escuchado decir a alguien, por ahí va mi ex hijo o ahí va mi ex padre? Seguramente que no. Pero sí habrás escuchado a alguien decir, ahí va mi ex esposo o ahí está mi exnovia. Tus padres, hijos y hermanos, que son tu familia directa, no hay, ni puede haber, ex. Ellos son lo más seguro que tienes y estarán allí siempre. Por mucho tiempo que tarden en escribirse, en verse o hablarse, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres, o ella era mi madre, o era mi hermano. No. Ellos fueron, son y serán tus padres, tus hermanos, tu familia para siempre. Bien. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo, el uno por el otro. Si te alejas de tus padres y tus hermanos por muchos años, cuando regreses, ellos van a estar ahí esperándote con los brazos abiertos, para abrazarte y quizás llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. Pero aléjate de tu pareja por más de un año y verás que encuentras. Si es que la encuentras. Yo puedo llamar a mis padres o a mis hermanos, puedo ir a visitarlos regularmente, eso está bien, porque son nuestros parientes y necesitan de nuestro afecto y de nuestra presencia. Pero en el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad en la cual los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos, en las decisiones, para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente. Y ahí es donde empiezan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tú tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde las propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Dos ranas y un desafío. Un grupo de ranas saltaban por ahí en una hermosa tarde, mientras dos de ellas caían repentinamente a un pozo. Cuando las otras ranas en la cima vieron cuán
profunda era la fosa, les dijeron a las dos ranas que les sería imposible salir de ella. Durante un tiempo, ambas ranas ignoraron los comentarios y trataron con todas sus fuerzas de saltar fuera del pozo. Las otras ranas seguían diciéndoles que sus intentos no eran buenos y que deberían darse por muertas. Finalmente, una de las ranas prestó atención a lo que las ranas que estaban afuera del pozo decían y se rindió. Cayó más profundo en el pozo y se encontró con su muerte. La otra rana continuó su intento de saltar fuera del pozo. Una vez más, las otras ranas le gritaron para que se detuviera y aceptara su muerte. Se esforzó aún más y finalmente saltó de la fosa. Todas las demás ranas se asombraron cuando salió del pozo. ¿No nos has escuchado?, preguntó una de las ranas. Y entonces, otra de las ranas le explicó que la rana que había salido del pozo era sorda. La rana sorda sonrió y dijo: «Gracias, amigos míos. No podría haber salido de la fosa sin que me estuvieran animando todo este tiempo mientras intentaba salir». Las palabras son un arma muy poderosa. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras tienen el potencial de producir consecuencias positivas o negativas. Las palabras han catalizado e incitado a las naciones a la revolución y al triunfo. Y con una sola palabra, las naciones no han sucumbido a nada. Sin embargo, una palabra buena y edificante trae alegría y esperanza a los que más la necesitan. Así es que, ten cuidado con lo que dices. Trata siempre de hablar correctamente a aquellos que se cruzan en tu camino. A veces la vida es dura, pero si la sentimos cruel, quizás deberíamos mirar en nuestro interior. Nosotros tenemos suficiente capacidad para ser fuertes, reponernos y decidir ser felices a pesar de todo lo que nos ocurra, de las desgracias, de las tristezas. Si decides ser feliz, entonces puedes hacerlo. Piensa que lo único que nadie puede quitarte es la libertad de tus pensamientos. Quizás puedan controlar otras cosas o afectarte de otras maneras, pero nunca cambiarán tu forma de pensar o la manera en que ves las cosas. Eso es algo que te pertenece solo a ti. Así es que está en ti elegir cómo quieres pensar y por ende, cómo quieres sentirte. Es necesario que enfrentes tus miedos, que enfrentes la realidad, que en ocasiones no es agradable, pero si lo haces, te ayudará a definir cuál será la respuesta ante situaciones similares. Solo tú sabes cuál es esa respuesta, aunque debes saber que hay algo que está a tu favor. Y es que, a partir de ahora, todo depende de ti. Así es, no necesitas a nadie más. Todo depende de ti. Necesitas tomar una decisión, una que cambie el rumbo de tu historia. Una decisión que te haga feliz, que te libere de todo lo que estás sintiendo.
Ya basta de sufrir, ya basta de llorar, ya basta de preocuparse por todo. Los seres humanos somos complejos. Y dentro de esa complejidad están las emociones y los sentimientos. Porque si te sientes triste, no funcionas bien. Si tienes angustia, entonces no podrás fluir. Si te sientes preocupado o preocupada, solamente estarás pensando en qué podría suceder si esto o aquello. Y una mente abrumada no piensa con claridad. Así es que es momento de que lo decidas. Hoy, no mañana ni al rato. Ahora estás aquí y es el momento de tomar la decisión. Te pregunto, ¿quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir en donde estás? ¿O quieres sentirte libre? ¿Quieres que todo lo malo acabe y que todo lo que traes encima te sea quitado y luego destruido? Pues hazlo. Toma valor. No hay nada ni nadie que te lo impida. Di lo que sientes. Deshazte de lo que no sirve. Di que no al sufrimiento. Di que sí a la felicidad. Repite conmigo. Hoy voy a ser mejor. Voy a ser mejor. Hoy seré otra persona. Hoy seré otra persona. Hoy nada me va a vencer. Hoy nada me va a vencer. Hoy seré libre. Hoy seré libre. Hoy voy a ser feliz. Voy a ser feliz. El retrato perfecto. Una vez vivió un rey valiente. Luchó muchas batallas y ganó muchas de ellas. Desafortunadamente, en una de las batallas más importantes para su país, fue gravemente herido. El rey vivió para disfrutar de la victoria de la batalla, pero perdió un ojo y una pierna. Un día, el rey vio las pinturas de algunos reyes valientes del pasado y dijo: yo también debería tener uno para mí. Entonces, seré recordado por mi valentía en los años venideros. Llamó a todos los grandes pintores del país y les pidió que pintaran un hermoso retrato de él. ¿Quién pintará mi retrato?, preguntó el rey. Pero ninguno de los pintores se atrevió a aceptar la tarea de pintar el retrato del rey. No se les ocurriría de ninguna manera hacer que el rey de un ojo y una pierna se viera hermoso. ¿Cómo podríamos incluir tales defectos del rey en una sola pintura y hacer que se viera hermoso?, pensaron todos. Una mala pintura haría enojar al rey y ninguno de ellos quería sufrir su ira. Pero un valiente pintor aceptó el reto de pintar el retrato del rey. Hizo un hermoso dibujo clásico. Era una obra de arte fantástica. Todo el mundo se sorprendió de lo bien que presentó al rey en el retrato. Pintó al rey con el objetivo de cazar con el ojo cerrado y la pierna doblada. De hecho, era un hermoso retrato. Qué hermoso sería si todos pudiéramos ignorar la debilidad de los demás y celebrar sus virtudes.